Muy buenas a todos. Vamos a iniciar con el tema número 3 de la experiencia educativa química de coordinación. Este tema tiene que ver con los ligantes en química de coordinación. Bueno, vamos a dar la definición de ligante. Ligante o ligando, como comúnmente se le conoce, son las moléculas o iones que rodean los iones metálicos. Se llaman ligandos. Este término se deriva del verbo latino ligare, que significa unir. Los ligandos son moléculas o iones que funcionan como bases de Lewis y forman enlaces de coordinación con el ion metálico central. Entonces, son bases de Lewis. Una base de Lewis, recordemos que es una sustancia que puede donar un par de electrones. Veamos este ejemplo. Aquí tenemos al amoníaco NH3. El nitrógeno tiene un par solitario. Aquí está. Entonces, por tal motivo, el amoníaco viene siendo una base de Lewis, ya que puede donar un par de electrones. Si lo hacemos reaccionar con un protón, es decir, con un hidrógeno que no tiene su electrón, el protón sería el ácido de Lewis. Se completa la reacción y tenemos el ion amonio, el cual queda con carga positiva, dado que el nitrógeno tiene únicamente 4 electrones de valencia, le falta uno. Para estar neutro debe de tener 5 electrones de valencia, como en el caso del amoníaco del lado izquierdo. Poseen al menos un par solitario de electrones. Estos son los ligandos. Los ligandos deben de poseer al menos un par solitario para poder donarlo y poder actuar como una base de Lewis. Bien, la mayoría de los ligandos son neutros, como el agua. Recuerden, el agua tiene dos pares solitarios, o bien pueden ser aniónicos, es decir, que presenten exceso de electrones y en consecuencia carga negativa. Veamos este primer ejemplo. Aquí tenemos un ligando, el cual posee dos átomos de nitrógenos señalados como 1 y 2. Observen que cada nitrógeno tiene un par solitario, por lo tanto, funciona como base de Lewis. Cada átomo de nitrógeno posee 5 electrones de valencia, por lo cual están neutros ambos nitrógenos. No es el caso de esta molécula, que viene siendo un aminoácido. Tenemos un grupo amino y un carboxilato. Vean, el oxígeno 1 tiene sus dos pares solitarios, ¿sí? Más dos enlaces, tiene 6 electrones, está neutro. El oxígeno 2 que vemos abajo tiene 3 pares solitarios, son 6 electrones, más un enlace unido al carbono, tendría 7 electrones, tiene un electrón de más, por eso tiene una carga negativa, ¿sí? Entonces, el oxígeno 2 tiene carga negativa. Y por último tenemos el grupo amino, que también tiene un par solitario, pero tiene 5 electrones y está neutro. En este caso tenemos un ligando de tipo aniónico, dado que el oxígeno 2 tiene un electrón de más y tiene una carga negativa. Los ligandos. Todos pueden donar uno o más electrones a través de uno o más átomos a un ion metálico. ¿Esto qué quiere decir? Veamos este caso. Nuevamente el amoníaco, ponemos su par solitario, actúa como una base de Lewis, lo puede donar para actuar como un ligando. Y vean esta molécula que está aquí, que se llama etilendiamino. Esta molécula, en la posición 1 y en la posición 2 de los dos carbonos, tiene dos grupos amino. Y cada uno de estos grupos amino posee un par solitario. Entonces,
esta molécula de etilendiamino puede donar por cada nitrógeno un par de electrones, ¿sí? Entonces a eso nos referimos cuando decimos que puede donar electrones de uno o más átomos a un ion metálico. En este caso sería a través de dos átomos, del nitrógeno 1 y del nitrógeno 2. El átomo en el que residen los electrones, es decir, en estos dos ejemplos residen en el átomo de nitrógeno, ¿sí? Se llama átomo donante, ¿sí? Va a ser el átomo donante, el que dona los pares solitarios. Aquí están, nitrógeno 1 y nitrógeno 2 del etilendiamino, así como el nitrógeno del amoníaco, la estructura del lado izquierdo. Denticidad de ligandos y ligandos monodentados. El número de átomos donantes a través de los cuales un ligando se coordina con un ion metálico se define como la denticidad del ligando. Aquí observamos un complejo de níquel con un estado de oxidación más 2 y podemos observar 6 grupos de NH3. La denticidad de cada uno es de 1, dado que cada nitrógeno está donando un par de electrones al níquel. Por lo tanto, estamos hablando de que es un ligando de tipo monodentado y su denticidad es de 1. Aquí lo podemos ver, este ligando tiene una denticidad de 1, el siguiente igual de 1, el tercero igual una denticidad de 1 y así sucesivamente. Repitiendo, el ligando que se coordina a un centro metálico a través de un átomo donante va a tener una denticidad de 1 y lo vamos a llamar monodentado, es decir, de un solo diente. Esto significa que tiene solamente un par de electrones por el cual el átomo donante va a coordinarse al metal. Veamos, tenemos 6 grupos NH3, cada uno con su par solitario, un solo diente. Y observamos que el átomo donante, el nitrógeno, es de tipo monodentado. Ligandos o ligantes bidentados. Si un ligando se une a un ion metálico a través de dos átomos donantes, el ligando se denomina bidentado, es decir, con dos dientes. Observemos este ejemplo. En esta molécula tenemos dos átomos donadores, dos átomos de nitrógeno, cada uno con su par de electrones solitario, por lo cual cada átomo de nitrógeno puede donar ese par solitario y tenemos entonces dos sitios para donar. Al tener dos sitios para donar al metal, vamos a formar un anillo de 5 miembros, ¿sale? Y tenemos dos átomos donantes, es decir, una molécula bidentada. Ligantes tridentados. Si un ligando se une a un ion metálico a través de tres átomos donantes, el ligando se denomina tridentado. Veamos este ejemplo. Tenemos el caso del 1,4,7 triazaheptano. En esta molécula tenemos tres átomos de nitrógeno, cada átomo de nitrógeno con su par solitario, es decir, tenemos tres nitrógenos donantes. Al tener tres nitrógenos donantes tenemos un ligando de tipo tridentado. Aquí, haciendo un pequeño resumen, vemos que la denticidad de un ligando es el número de átomos donantes que se unen al centro metálico en un complejo. Colectivamente, los ligandos que se unen a través de más de un átomo donador se denominan polidentados. Cuando tenemos más de dos átomos donadores, ya son polidentados. Observemos los casos. Monodentado, podemos tener al agua, tiene un solo átomo donador, oxígeno con dos pares solitarios. El amoníaco
NH3 tiene un par solitario, un solo átomo donador, es monodentado. El flúor, cloro, bromo también solamente es un solo átomo donador, es monodentado. Bidentado, vemos la molécula etilendiamino, tiene dos átomos donadores, por lo tanto es bidentado. Tridentado, vemos que la molécula tiene tres átomos donadores y es tridentado. Tetradentado, una molécula como la que observamos acá, que es una imina. Esta molécula, que es una imina, tiene cuatro átomos donadores, entonces es tetradentado. Pentadentado, con 5 átomos donadores, podemos ver aquí 3 nitrógenos alrededor del metal y 2 átomos de oxígeno del ligando. Aunque en la parte de arriba y abajo hay otros oxígenos, esto puede ser de otras moléculas, ya sea solvente, agua u otras cosas. Hexadentado, vemos aquí 4 carboxilatos, es decir, cuatro átomos donadores y 2 nitrógenos que también tienen pares de electrones libres que pueden ser donadores, en total 6 átomos donadores, entonces tenemos un ligando de tipo hexadentado. Anillos tipo quelato, lo que se conoce como quelación. Veamos qué es. Cuando un ligando se coordina en un modo como el que se muestra a continuación para formar anillos, se dice que está quelatado. Observemos, aquí tenemos el ligando bidentado etilendiamino. Una vez que se coordina al metal, vamos a obtener un anillo de 5 miembros. Aquí lo observamos. Dos átomos de nitrógeno que se unen al mismo metal, formamos un anillo de 5 miembros y decimos que es un quelato. Se formó un anillo. Vemos otro ejemplo. Este es un complejo de iridio, el cual reaccionó con 3 cloros, tiene unidos 3 cloros y 2 moléculas de etilendiamino, que viene siendo un ligando bidentado. Observemos qué pasó. En la parte de arriba podemos observar que el ligando etilendiamino está quelatado, es decir, los dos átomos donadores están unidos al metal. Observen. Por otro lado, en la parte de abajo, observamos el grupo etilendiamino, que también es bidentado, es el mismo, pero únicamente está unido al metal por un solo nitrógeno, no se quelató. Entonces, de esta manera, formamos solamente un anillo de 5 miembros y no 2 anillos de 5 miembros. Por lo general, los complejos que contienen ligandos quelantes son más estables que los complejos con ligandos monodentados similares. Esto quiere decir que cuando se forman anillos, las moléculas se estabilizan más. El anillo de 5 miembros en el complejo de iridio. Modos de coordinación de los grupos carboxilato. Estos son grupos ácidos. Tenemos 3 modos de coordinación en estos carboxilatos. Veamos el primero. Es muy flexible. Un oxígeno del carboxilato se une a un metal. Y aquí hay movimientos libres, libre rotación, etc. En el de en medio es muy inestable. ¿Por qué es muy inestable si se está formando un anillo? Bueno, pues porque el anillo es de 4 miembros. Entonces, no es lo mismo formar un anillo de 5 miembros que uno de 4, que es bastante inestable porque es muy rígido. Tenemos el metal 1, oxígeno 2, carbono 3 y oxígeno 4. Entonces, los anillos de 4 miembros están muy tensos, son muy inestables. Y finalmente, tenemos el último modo de coordinación de un carboxilato, que es rígido y estable, donde cada átomo de oxígeno está unido a un metal. Muy bien, con esto terminamos el tema de ligandos, correspondiente al tema número 3.